Voz del Derecho se escucha en News, canal multimedia. Esta es una transmisión en vivo. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa favorito, Rutas y Retos de Legalidad de la Secretaría Académica de la Facultad de Derecho de la UNAM. Este programa es conducido en lo general por la doctora Sonia Venegas Álvarez, secretaria académica de la Facultad de Derecho. Soy su amigo Juan Negrete y como siempre es un gusto para mí y un privilegio poder hablar a todos ustedes con grandes invitadazos de honor que nos acompañan para compartir sus conocimientos en temas relevantes de la materia jurídica y que todos queremos aprender. El día de hoy traemos no solamente a un catedrático de primer nivel, sino a un abogado que en lo profesional su reputación le precede por todo lo que ha desempeñado en la materia tributaria. Él es el maestro Miguel Ángel Villa Beltrán, quien es licenciado en Derecho, especialista en Derecho Fiscal y Administrativo, maestro en Derecho, cuenta con estudios de posgrado, su maestría en Derecho por la UNAM, en la División de Estudios de Posgrado, es su especialización también por nuestra Casa de Estudios la UNAM, y por supuesto es Puma de corazón desde sus orígenes, corre la sangre azul y oro en sus venas, ya que es egresado de nuestra Facultad de Derecho de la UNAM, así como también cuenta con muchos diplomados, se ha desenvuelto en la capacitación por muchísimos años, pero también en el ejercicio del postulantado o del litigio fiscal en diferentes entidades, aparte de ser destacado profesor universitario desde ya el año 2007 en diferentes institutos, incluidos la UNAM. Pues querido maestro Miguel Ángel Villa Beltrán, muchas gracias por estar con nosotros. Leer todo su currículum nos llevaría a 2 programas, pero lo que más nos importa es escuchar y aprender de usted. ¿Cómo está? Sea bienvenido a este espacio. Muchas gracias, Juan. Qué gusto de estar aquí con ustedes. Es un honor para tu servidor, de verdad un gran honor para tu servidor en esta ocasión poder compartir, pues, a través de una pequeña plática y un poquito de conocimientos, pues, con mis compañeros queridísimos, amados y tan apreciados de la UNAM y, pues, demás compañeros que nos hacen el privilegio de escucharnos y vernos por aquí. Es verdaderamente un placer para tu servidor estar en esta ocasión con ustedes. Muchas gracias, maestro. Y vaya que el tema que nos trae el día de hoy es muy interesante. Creo que es uno de los temas que más atención siempre llama, incluso a los que estudiamos la materia de Derecho Fiscal desde las aulas universitarias en primera instancia y también para contadores, por ejemplo, el tema de la planeación fiscal. Un tema que podría ser muy controvertido para unos y para otros una cuestión normal, una cuestión legal y una cuestión real y congruente con la ley. Pero para esto usted nos va a dar mucha luz, querido maestro, por lo cual me gustaría darle el uso de la voz para preguntarle cómo debemos entender esto de la planeación fiscal. ¿Qué es esto de la planeación fiscal y por qué es tan famoso este término, maestro? ¿Por qué tan atractivo el término? ¿Por qué todo mundo, pues, de alguna manera tiene como grabado en la mente la situación de la planeación fiscal como algo trascendental, algo importante, a lo mejor algo delicado en algunos casos? ¿Y por qué también, pues, de alguna manera le hace tinnitus a la autoridad cuando escucha planeación? Cualquier cosa que termine en sion para las autoridades fiscales inmediatamente le hace sonar una alerta a las autoridades, ¿no? Todo aquello que está como dentro de los versos para la autoridad fiscal, los versos satánicos de los contribuyentes, que sería la defraudación, elusión, evasión, y pues dentro de este entramado, pues la planeación, ¿no? Pero ¿qué es la planeación fiscal? Bueno, para hablar de planeación fiscal primero tenemos que empezar por definir qué es planeación. Planeación en sí mismo, pues, no es un vocablo más recurrente, más común en el ámbito administrativo, ¿sí? Se dice por ahí que la planeación en el ámbito administrativo, y que, bueno, después lo elevaremos al ámbito fiscal, se conoce como el proceso donde se definen objetivos, se determinan distintos objetivos, medios o alternativas o acciones para alcanzar esos objetivos y decidir cuál es la mejor opción para obtener o lograr esos objetivos. Es decir, es una actividad fundamental de análisis
que debe de anticiparse al que debe de anticiparse un contribuyente para lograr la ejecución de un plan, para llegar a un fin, ¿sí? Este fin comúnmente, ya en el ámbito fiscal, si lo llevamos a este proceso de planeaciones, de planear, organizar y ejecutar una acción, si lo llevamos al ámbito fiscal, pues va a tener por enfoque o fin último lograr atenuar las cargas tributarias de los contribuyentes. Para nadie es desconocido pues que el pago de contribuciones, de tributos, de gravámenes, pues es una acción antipopular y por supuesto molesta e incómoda para quienes de alguna manera contribuimos al sostenimiento del Estado. Pero también es una propensión muy natural del ser humano, y pues los contribuyentes no son la excepción, de buscar el mayor rendimiento con el mínimo de esfuerzo. De alguna manera nuestro sistema contributivo, y no solo el nuestro, sino en general en el mundo o quienes estamos apegados a este mundo occidental, pues vemos grabados en nuestras actividades la producción de nuestra riqueza y aparentemente sin mayor rendimiento, el Estado se lleva prácticamente una tercera parte de lo que producimos o de lo que generamos como riqueza, lo cual en mayor o menor medida pues resulta bastante gravoso para el contribuyente y este, como una propensión natural, buscará atenuar esas cargas para poder llegar a ese fin, para poder llegar a lograr ese ahorro o disminuir sus cargas tributarias, pues comúnmente el contribuyente buscará los mecanismos, algunos, y comúnmente, y eso es lo que distingue a la planeación fiscal, dentro del mismo marco legal, es decir, buscar, sin salirse del marco de legalidad, ¿sí?, poder generar a través de distintos instrumentos jurídicos, financieros y registros contables, atenuar sus cargas tributarias. Esas cargas tributarias puede ser desde el evitar el pago de una contribución, como puede ser, y bueno, esencialmente es evitar causar la contribución, es decir, no ponerse en el supuesto de ley, ¿sí?, en la hipótesis normativa que grava una acción materialmente hablando, tangible, real, concreta, palpable del contribuyente, no ponerse justa, exacta y precisamente en esa hipótesis de ley y colmar con una actividad materialmente hablando el supuesto previsto en la ley y que da motivo a la causación. Desde ahí surge pues una primer planeación, es decir, si no quieres pagar contribuciones, no te pongas en el supuesto de causación, es decir, si no quieres pagar impuestos, no causes la contribución. Sería la primera forma de generar una planeación fiscal. Pero, pues a veces los márgenes de esta planeación realmente son muy reducidos, ¿no? Es decir, el legislador, con el paso de los años, con la experiencia que van adquiriendo las autoridades, van cada vez año con año, lento pero con paso firme, van mejorando sus procedimientos, van enmendando las leyes, van remendando los hoyitos que tienen las leyes, las normas en ley, que permiten que el contribuyente pueda sacarle la vuelta a la causación de la contribución y entonces el margen de poder generar estos ahorros o estas atenuaciones o reducciones en el pago de las contribuciones se van haciendo cada vez más estrechos y consecuentemente en algunas ocasiones o ya no existen márgenes para hacer planeaciones fiscales ante una determinada figura o contribución, o dos, el accionar del contribuyente se vuelve más agresivo, más riesgoso. Es decir, el contribuyente va hasta el límite periférico prácticamente entre el marco de legalidad y la ilegalidad, en donde posiblemente podría estar incurriendo en prácticas elusivas, evasivas o incluso defraudatorias. Esto dependiendo pues de todo el andamiaje que realice el contribuyente, andamiaje tanto jurídico como contable, para poder llegar a su fin. Y justamente este andamiaje, que son la utilización, queremos llegar de este punto a este otro punto, en donde este punto es en donde estamos el día de hoy,
y estamos teniendo una carga tributaria muy fuerte, o a lo mejor sería al revés, aquí, y queremos llegar a este punto. Tenemos que bajar nuestra carga tributaria y para eso pues se va a valer de distintos instrumentos. El contribuyente primero plantea su objetivo, que es llegar a este punto, luego determina cuáles van a ser los instrumentos por los que va a lograr llegar a este punto y después procede a la ejecución de esas acciones. Maestro, y por ejemplo, ya que nos dio esta introducción, me gustaría hacerle la pregunta obligada que conexa, ¿no? ¿Qué debe tomar en cuenta un abogado, por ejemplo, si nos abocamos a la planeación fiscal en el ámbito jurídico? Un abogado, ¿qué tendría que tomar en cuenta para poder hacer una planeación fiscal para un contribuyente? En el entendido que hablamos, como ya bien usted lo señalaba, pues que la planeación fiscal está dentro de un marco de legalidad, ¿no? Entonces no se busca hacer una defraudación al fisco, aunque a veces entre las interpretaciones de la autoridad se pudiera confundir, ¿no? De que todos los que hacen planeación quieren defraudar, cosa que es mentira, ¿no? Por lo cual me gustaría preguntarle ¿qué tiene que tener en cuenta un abogado a la hora de que, por ejemplo, quiera hacer una planeación fiscal? Sobre todo en el ámbito jurídico, no tanto contable. Ok, bueno, muy buena pregunta, mi estimado Juan. ¿Qué debe de tener en cuenta un abogado? Tu servidor me gusta más decantarme por las soluciones prácticas, pero con sustento, que por irme por formulismos. Y yo lo plantearía de esta manera, Juan. Primero, el abogado debe de ser estudioso. Debe de estudiar materia fiscal. No es raro, ¿sí? Todo lo contrario, es común de repente ver compañeros profesionales muy buenos, muy diestros, muy bien formados, pero en otros ámbitos, ¿sí? No es raro ver al compañero corporativista que tiene mucha relación con el fiscalista, al compañero fiscalista tratando de hacer estrategias fiscales, lo cual de suyo no es malo, pero siempre es muy importante tener el complemento del ámbito fiscal. Primero, el abogado fiscalista o el abogado que quiere hacer planeación fiscal debe de entender de derecho fiscal. Esto es como los médicos, vamos a decirlo de alguna manera, por poner un símil. Si tengo un problema gastrointestinal, pues no voy a ver al otorrinolaringólogo. Si tengo un problema en la vista, pues no voy a ver al cardiólogo. Voy con el especialista. Entonces, el abogado que quiere hacer planeación fiscal, lo primero que debe de hacer es estudiar derecho fiscal, tener clara la diferencia entre el derecho fiscal y otras ramas del derecho. ¿Por qué razón? Y ahí nos vamos a lo mejor un poquito, con un aderecito al ámbito más técnico. ¿Por qué? Porque el derecho fiscal es un metalenguaje, en muchos sentidos, de los lenguajes de otras de nuestras ramas, particularmente del derecho común. Por darte un ejemplo, el Código Civil, ¿sí?, te va a establecer qué se entiende por compraventa, en tanto que te va a establecer también qué se entiende por donación. En ambos supuestos estás hablando de distintas figuras. Sin embargo, para el derecho fiscal te tratará estas dos figuras en una, por decirlo de alguna manera, equiparación. Para el derecho fiscal no existe la compraventa y la donación, sino que existe una transmisión de la propiedad, y lo que busca el derecho fiscal es gravar ese movimiento patrimonial que hay de un sujeto hacia el otro, independientemente de la figura que utilices. Te pongo un ejemplo de la práctica, nos ha tocado verlo. Un compañero, abogado, un colega civilista, muy diestro, alguien muy estudiado, muy preparado, con muchísima experiencia y muy ávido de su materia, atiende un asunto por el que un grupo de condóminos, vamos a decir un edificio, 8 condóminos, adquirieron sus respectivos departamentos a una inmobiliaria. A la postre tienen problemas, desaparece la inmobiliaria, se hacen ojo de hormiga y ya no los encuentran. Todos los condóminos terminaron de pagar sus créditos por sus departamentos, pero al final, por alguna situación, el hecho es que no les escrituraron, es decir, habían cumplido con todas las condiciones del contrato, pero no habían escriturado. Este compañero, colega abogado, dice, bueno, no se preocupen, ustedes pueden
escriturar a su favor sus bienes, como pues demostrando que compraron, que celebraron un contrato de compraventa, que tienen el carácter de título de propietarios, que lo han ocupado durante más de 5 años de manera pacífica, continua y a título de dueño, y lo que logran a través de un juicio es la prescripción positiva de sus respectivos inmuebles. Con lo cual, desde el ámbito civil dices, perfecto, ya se solucionó el problema, van a poder escriturar a su nombre. Pero nunca previó este compañero la situación de que al haber prescrito a su favor esos inmuebles se están incorporando a su patrimonio como algo que no estaba dentro de su patrimonio y consecuentemente están teniendo una modificación, un incremento, una modificación positiva en su patrimonio a través de un bien inmueble, es decir, una cuestión que viene en especie y consecuentemente tenían que pagar prácticamente el 30% de impuestos sobre la renta sobre el valor del inmueble. Es decir, cuando no tenemos la precaución de empalmar y ver las consecuencias desde la perspectiva de una materia y sus repercusiones en el ámbito fiscal, pues no nos va a dar como resultado una buena planeación fiscal. Aquí en este caso, el compañero civilista pues hizo su planeación pero desde una perspectiva civil y no vio las repercusiones del ámbito fiscal, ¿no? Primero, pues entonces hay que saber de la materia, hay que entender cómo se graban los hechos, qué impuestos existen, los elementos esenciales, es decir, hay que saber derecho fiscal. Segundo, hay que tener en cuenta, pues siempre que debemos de actuar dentro de un marco de legalidad, hay que tener muy presentes cuáles son los supuestos en los que podríamos incurrir si no tenemos el debido cuidado y pudiéramos pues estar cruzando esa delgada línea entre la planeación, la ilusión, la evasión y particularmente el ámbito de la defraudación. ¿Por qué razón? Y a recientes años me refiero más o menos de 5 o 10 años para acá, las autoridades fiscales y particularmente el Servicio de Administración Tributaria, en el caso de México, ha ido mejorando cada vez más y más y más sus procedimientos y ha implementado una serie de normas en el Código Fiscal de la Federación, así como la Ley del Impuesto sobre la Renta e IVA, que son tendientes justamente a evitar prácticas elusivas o implementar lo que también en el argot jurídico fiscal llamamos normas antiabuso. Y es decir, las autoridades fiscales van buscando la manera de cerrarle, ¿sí?, el margen de planeación a los contribuyentes. Para hacer planeación, como decíamos desde un inicio, no significa que tengamos que salirnos del marco de legalidad, pero también sucede dentro de este margen que se tiene para hacer planeación que el contribuyente hace ejercicio abusivo de un derecho. Ejemplo, los derechos el derecho que tiene el contribuyente a la devolución o a la compensación como forma de pago de la obligación fiscal. El contribuyente encuentra que en las deducciones, ¿sí?, en las deducciones que permite la base del impuesto, tiene una mina de oro para pegarle al fisco. Y entonces se empieza a generar una serie de gastos, ¿sí?, de erogaciones que reporta contablemente, tienen una repercusión en su utilidad baja y a menor utilidad, menor carga tributaria, es decir, obtiene un beneficio fiscal. ¿Cómo logra esto el contribuyente? A través de la inclusión en sus registros contables de gastos. El problema está en que en muchas ocasiones esos gastos no son reales, o bien, si bien, valga la redundancia, el gasto, ¿sí?, se ve un movimiento de la cuenta bancaria de un contribuyente a la de otro, el hecho es, vamos a decir, la prestación de servicios, o comúnmente para ponerle nombre y apellido, contrato un outsourcing, es decir, soy una empresa, tengo 300 empleados y como las cargas fiscales y sociales por el pago de la nómina de esos trabajadores es muy elevada, ¿sí?, y no puedo deducir al 100% el gasto de mi nómina, lo que hago es contratar a otra empresa. Paso a todos los trabajadores, pero nada más es una cuestión de facto, documental, pues.
una cuestión documental. Paso a todos los trabajadores a otra empresa y ahora son trabajadores de aquella otra empresa, aunque los trabajadores físicamente sigan trabajando para mí y sigan recibiendo órdenes mías, ¿sí? Y esta otra empresa, que nada más es de papel, es la que me factura esos servicios, ¿sí? Entonces ahora sí puedo hacer deducible al 100% esa erogación. En realidad la operación no se está dando. Esa empresa no me está prestando servicios, son mis mismos trabajadores. En esos supuestos, pues ahora los legisladores pues prevén normas antiabuso como las tenemos en el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, en el artículo 69B del Código Fiscal de la Federación y el 69B bis, que hacen el cuestionamiento de lo que en nuestro país nos hemos dado por llamar, cuestiona si realmente existe la razón de negocios, si realmente existe la materialidad de la operación, es decir, si físicamente existe la operación, e incluso nos llevan a términos más del orden contable como es sustancia económica, que no es otra cosa, digo, lo voy a decir en términos muy burdos, con justa razón cualquier compañero fiscalista me agarra de la corbata y me cuelga por la ventana. Estamos hablando de acreditar que física, material, tangible, palpablemente, ¿sí?, realmente existe la operación y no nada más la hicimos de manera documental. Que trae ahora como consecuencia el uso excesivo o el ejercicio excesivo de estos derechos, que ahora el mismo legislador está dando preeminencia a la materialidad de una operación, a que acredites que física, tangible y realmente existe una operación, que incluso al peso que pueda tener un documento jurídico, un instrumento jurídico. Es lo que te dice el legislador y también es lo que te dice el juzgador. No vamos a cuestionar la legalidad de tu acto. Tu contrato está perfectamente redactado. Reúne los requisitos esenciales del contrato en materia civil, pero para efectos fiscales no le reconozco efecto. Tu contrato, civilmente hablando, es perfecto, pero fiscalmente hablando, no le reconozco efectos porque no me acreditas que física, tangible, objetiva y materialmente se haya dado la operación. Entonces, 1, tener entendimiento de las normas fiscales. 2, pues no cruzar los márgenes de la legalidad y darle verdaderamente sustento material a nuestras operaciones, porque el derecho fiscal es un metalenguaje de otras áreas en donde, si bien en otra área tu acto puede ser perfectamente válido, en el ámbito fiscal no solo basta con acreditar la legalidad de tus actos, la formalidad de tus actos, sino que hay que acreditar también la materialidad de tus actos. Ok, y por ejemplo... So pena de incurrir en simulaciones. Es que ese es el tema. Aquí me gustaría también preguntarle, ¿podemos hablar o mencionar límites a la planeación fiscal? Digo, ya algunos ya estuvieron dichos, se entienden también, pero ¿qué otros límites podemos encontrar a la planeación fiscal, maestro? Bueno, el límite en sí mismo es la ley. El límite en sí mismo es la materialidad, es decir, que acredites la existencia de la operación. Pero hay un límite muy particular y que hace mucho énfasis el legislador fiscal ahora a través de esta norma del 5A del Código Fiscal de la Federación, que curiosamente está dentro de las disposiciones generales del Código en consideración de tu servidor, que es la humilde opinión de tu servidor versus lo que pueda decir la Suprema Corte de Justicia, en opinión de tu servidor, y que no significa que sea correcta, sino solo es la opinión de tu servidor. Creo que este artículo está fuera de contexto en el ramo de las disposiciones generales. Tendría que estar más bien en el ámbito de las facultades de la autoridad, facultades de presunción. ¿Cuál sería uno de los límites? Y que no solo es de la planeación fiscal, en términos generales es pues de cualquier acto jurídico, y como muchos de los, y la mayoría de los actos fiscales pues son actos jurídicos o tienen un sustento jurídico, y es pues darle certidumbre y darle materialidad a las operaciones desde un principio muy fundamental, párrafo 4 del artículo 14 constitucional, que nos dice que en los juicios del orden civil, y que tenemos que hacer una interpretación amplia de la Constitución, no podemos hacer una interpretación restringida y mucho menos acotada. En los juicios del orden civil, sí, las sentencias se pronunciarán conforme a la letra de la ley
¿sí? O conforme a su interpretación, es decir, conforme a lo que te dice la ley o lo que te dice, podría ser una de las opciones, la jurisprudencia. Y es la parte importante que viene aquí que te dice la Constitución. Conforme a la letra de la ley y su interpretación. Y a falta de norma, ¿sí?, te tendrás que ir a los principios generales del derecho. Entonces, la Constitución reconoce lo más elemental de los sustentos o de los aforismos legales o constitucionales o jurídicos, y que son los principios generales del derecho. Hay un principio general del derecho que dice que el que afirma tiene la carga de la prueba. Así es. Si tú afirmas que existe una operación, ¿sí?, tienes que acreditar dos cuestiones. La verdad jurídica, porque lo tengas documentalmente desarrollado, sustentado, tengas un andamiaje jurídico, ¿sí?, que le dé estructura a tu operación jurídicamente hablando, pero también tienes otra realidad que acreditar, y es la realidad fáctica, que efectivamente existió la operación. ¿Y cómo lo acreditas? En el ejemplo que estábamos manejando, bueno, pues ¿cuánto personal vino? ¿Cuál fue el servicio que me prestó? ¿Cuáles fueron los resultados o qué modificaron con la prestación de ese servicio? ¿Qué se modificó en la empresa? Es decir, a la planeación existe un límite particularmente importante, y es que haya un beneficio económico, ¿sí?, proporcionalmente inverso al beneficio fiscal. Santa Marta Catitla, líbranos, señores, señora de tus celdas. ¿A qué me refiero con esto de Sí, por favor. beneficio económico y beneficio fiscal? Así es. A ver, mi estimado Juan, vamos a hablar de Juanitos S.A.D.C.B. Juanitos S.A.D.C.B., ¿sí?, tiene una empresa, o es una empresa que desarrolla algún producto, tiene una línea de producción, y me dice que compró una maquinaria, que le costó, vamos a decir, 5 millones de pesos. Con lo cual tiene como resultado que si su utilidad hubiese sido de 7 millones de pesos en el año, y como adquirió un activo, una maquinaria de 5 millones de pesos, pues la utilidad de Juanitos S.A.D.C.B. se redujo a solo 2 millones. Y está pagando contribuciones sobre solo 2 millones. Es decir, tuvo una operación que atenúa la carga fiscal. Hay un beneficio fiscal. El beneficio fiscal se traduce en que pagues menos. Ese es tu beneficio fiscal. Ok. Entonces pagaste menos. Pero al comprar esa maquinaria, ese activo, justifícame, Juanitos S.A.D.C.B., ¿cómo mejoraste tu posición en el mercado? ¿Cómo incrementaste tu producción? ¿Cómo redujiste tus costos? ¿Cómo mejoraste tu línea de producción? Es decir, tiene que haber un beneficio económico. ¿Cómo mejoró tu posicionamiento en el mercado? Si Juanitos S.A.D.C.B. me dice, no, a ver, no, solo gasté 5 millones de pesos, pero mejoré mi producción, reduje mis costos económicas, no hay un beneficio económico. Entonces estás claramente en presencia de una y agresiva. Obtener un beneficio fiscal sin que éste sea inversamente proporcional con el beneficio económico que estás teniendo. ¿Cuál es el límite? Uno de los tantos límites que existe a la planeación fiscal, que haya una correspondencia o una equivalencia entre el beneficio fiscal y el beneficio económico. Perfecto. Y por ejemplo, maestro, ¿cómo podemos relacionar ahí? Es que me quedé pensando del tema de la razón de negocios, donde hoy por hoy la razón de negocios que dice el 5A, si una empresa, un contribuyente no la acredita, pues va a tener muchas consecuencias, y más esta palabra de presunción por parte de la autoridad,
pues viene sobre todo a desquebrajar pues un sistema de legalidad, creo yo, en materia tributaria y de seguridad para los contribuyentes. Por eso me llama mucha atención, porque siempre el problema es es decir, a veces no entendemos qué es beneficio fiscal y qué es beneficio económico, y qué bueno que usted ya lo acaba de referir muy bien. Podríamos hablar también, maestro Villa Beltrán, dentro de los límites a planeación fiscal, que pudiera regularse a través de alguna norma de información financiera, por ejemplo. Digo, ya que saltamos un poco al ámbito contable, ¿había alguna NIF que pudiéramos aplicar en este sentido? Ahora sí le pusiste el dedo a la llaga. Las NIF. Bueno, justamente este artículo 5A del que estamos hablando y que lo estamos relacionando con un tema, pues ahora sí que un poco más etéreo, que es la planeación fiscal, justamente proviene, su antecedente, digamos, es una NIF, y que es la A2, que plantea que pues se debe de dar preeminencia a la existencia material de una operación sobre la formalidad jurídica. Ajá. Y habla, en el caso de la NIF, habla de sustancia económica. Es curioso porque, digamos, en el ámbito contable o de las NIF te hablan de sustancia económica. Las NIF propiamente son criterios técnicos de buenas prácticas contables, pero no tienen un sustento jurídico. Si bien los juzgadores consideran que el juzgador ha determinado, tanto los Tribunal Fiscal, Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues Tribunal Fiscal para los cuates, y los tribunales y juzgados del Poder Judicial de la Federación han considerado que la autoridad sí se puede válidamente apoyar en estos criterios contenidos en las NIF, aunque no sean criterios normativos. Antes que del surgimiento de este artículo 5A, entonces teníamos únicamente como punto de referencia para hablar de este tema de la materialidad, la NIF A2, que hablaba de sustancia económica. Es particularmente recurrente en los países que formamos parte de la OCDE el seguimiento de criterios y particularmente la implementación de normas generales antiabuso. Dependiendo del país en el que te encuentres, pues se habla se le denomina de manera distinta a las normas generales antiabuso. En Estados Unidos, por ejemplo, incluso se habla no solo de normas generales antiabuso, sino una política de step by step, que es pues el condenar el hecho de que una operación lícita, jurídicamente en orden, no necesariamente puede producir los efectos fiscales que se les pretende dar, porque no hay legitimidad, por decirlo de alguna manera. En otros países, en Francia, en Italia, pues se les dan distintas denominaciones. Nosotros nos decantamos por la cuestión de la materialidad. Si bien la NIF A2 habla de sustancia económica, pues nosotros, el legislador mexicano, lo tradujo como cuestión de materialidad. Antes de la existencia de este artículo 5A, ya existía la NIF, pero también el Tribunal Fiscal ya había emitido cuando menos, dos criterios particularmente importantes en los que señalaba que es válido que en el ejercicio de facultades de comprobación, particularmente llámese visita domiciliaria, revisión de gabinete o en su caso, de las muy escasas, pero por ahí todavía existentes, revisiones electrónicas, pues la autoridad está facultada para cuestionar la materialidad de la operación y no únicamente en los supuestos del artículo 69b, que justamente es lo que busca esta norma 69b, es cuestionar si realmente existe o no una operación. Y mencionabas tú, y voy a disentir un poquito de lo que señalabas en cuanto a que estas presunciones vienen a romper con el marco legal. Vienen a romper a lo mejor sí con el marco legal, pero con un paradigma que teníamos del marco legal en donde todo lo podíamos acreditar a través de actos jurídicos. Pero vuelvo nuevamente a los principios generales del derecho. Sí. El que afirma prueba, el que niega no tiene la carga de la prueba. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la autoridad con la implementación de estas normas generales antiabuso? Y es, pues, colocarse ella misma o a través del apoyo que obtiene del legislador, pues una venda en los ojos, ¿sí? En donde, atendiendo este principio general de derecho, dice, no lo veo. No veo la operación,
No la veo, no la veo y no la veo. Y no hay peor ciego que el que no quiere ver. Eso no es principio general de derecho, es sino, sí, un dicho, hay un refrán, pero como aforismo que es, nos da referencia de la terquedad en la que se puede sentar. Sí, a final de cuentas, dichos y refranes son aforismos, tienen la misma estructura que lo que es un principio general de derecho, pero unos son aplicables al ámbito del derecho, otros son aplicables a la vida diaria. Este dicho o refrán de que no hay peor ciego que el que no quiere ver, pues nos da referencia sobre la facilidad y la terquedad en la que se puede sentar la autoridad para decir, no lo veo. ¿Por qué? Porque al estar negando, ¿sí?, con la mano en la cintura y sin necesidad de más que negar, presumir la inexistencia de la operación, le vierte toda la carga de la prueba al contribuyente. Si existe, tú afirmas, tú acredítalo. Aquí está mi contrato. Y con este apoyo, con este apalancamiento que tiene ahora la autoridad en la NIF A2 y el 5A del Código Fiscal de la Federación, dice, ok, con tu contrato, pero tu contrato no es elemento suficiente para acreditarme la materialidad de una operación. Bueno, con mi transferencia, tu transferencia no es elemento suficiente para acreditarme la materialidad de la operación. Bueno, con el CFDI o factura electrónica, no es elemento suficiente. Vámonos ahora a la teoría general de la prueba, compañero, estimado Juan. Sí. Contrato, transferencia y CFDI, todas son documentales privadas. Entonces, estás pretendiendo acreditarme tu dicho con documentos que solo tú generas. Sí, el CFDI viene con una certificación de la autoridad, pero es una certificación sobre la autenticidad del documento, no la autenticidad de la operación que contiene ese documento. Así es. Y otra cuestión, sí, nuevamente me decanto por cuestiones prácticas, perdón por lo vulgar, no, adelante. Sí, de los señalamientos de su servidor, pero por burdos a veces se nos graban un poquito más. Y es, una golondrina no hace verano. Si solo ves una golondrina volar y pasar por ahí, no puedes afirmar, ya llegó el verano. Pero si ves una parvada de golondrinas, dices, ya llegó el verano, ¿no? ¿Y eso qué tiene que ver, licenciado Villa? ¿A qué nos quiere llevar? Bueno, una prueba no prueba nada. Ah, pero un conjunto de pruebas, sí. Si yo reúno un conjunto de pruebas, ¿sí?, tangibles, reales, objetivas, con un cierto valor y alcance probatorio, a través de la concatenación de estas pruebas, ¿sí?, puedo acreditar un hecho que no está enteramente claro. Sí, camina como pato, grazna como pato, tiene cola como de pato, pico como de pato y patas como de pato, pues no puede ser un ornitorrinco. Tampoco puede ser un águila porque no tiene la forma del pico de un águila. Entonces, a través de una serie de pruebas, ¿sí?, que una acredita una fracción del hecho, la otra acredita la otra fracción del hecho, y así. La suma de las pruebas, la concatenación de las pruebas, me da como resultado el acreditamiento de un hecho que no es plenamente conocido. Es un gran ejemplo, maestro, el que nos da con eso y con lo que se suma. Ahora, ya para ir, como dicen, cerrando, porque el tiempo es muy envidioso y nunca nos da parte del pastel más para seguir platicando, me gustaría, sobre todo, que nos quede claro, y para todas las personas que nos ven, ¿qué consecuencias traería jurídica para aquel contribuyente, por ejemplo, o aquel asesor fiscal que no haga una planeación fiscal buena, no buena, más bien conforme al marco de la ley, maestro? Y dije, no, pues yo me voy por acá, no va a pasar nada. ¿Qué consecuencias habría? Ley, responsabilidades y responsabilidad solidaria para los asesores fiscales. Y dentro de las fiscal no necesariamente solo tiene que ver el abogado, sino también el contador. Diríamos coloquialmente, andar haciendo pitufismo. ¿Qué es hacer pitufismo? Hacer pequeñas fracciones de un aburdo, ¿sí? Que es corto la suela,
por otro lado importo las agujetas, por otro lado importo la piel, ¿sí? ¿Para qué? Pues para no importar zapatos, y ya una vez que lo tengo importado en otro territorio, armo el zapato, ¿no? Y así no incurro en una responsabilidad de tener que pagar una cuota compensatoria. Lo mismo sucede en el caso de las planeaciones. Tienes un punto de referencia y tienes un punto final en donde lo que buscas es atenuar tu carga tributaria. Pero para no caer en una responsabilidad, pues un profesional me va a hacer una serie de actos, luego otro profesional me va a desarrollar otra serie de actos, luego otro profesional me va a dar una serie de consultorías y otro profesional va a ejecutar y llevar en números y traducirlo a una declaración en donde bajo considerablemente mis cargas tributarias. Pues aún en ese supuesto, cada uno de los que participan en esta planeación, aunque no sea en la totalidad de la planeación, no sea un solo profesional o un solo asesor el que te brinde la asesoría de principio a fin para la ejecución de una planeación, pues llevan responsabilidad solidaria. Se tiene también la responsabilidad en un momento dado de reportar esos esquemas. Es decir, hoy día sabemos que entre el plato y la boca a veces se cae la sopa. Así es. Entre la realidad fáctica y lo que dice la ley hay un mundo de diferencia, ¿no? Y falta ver que efectivamente se adecúen. Hoy día la ley prevé que si hacemos una planeación fiscal, no solo planeación fiscal para una empresa, para otro contribuyente, tienes la obligación de reportarlo. El contribuyente tiene la obligación de reportarlo. Es decirle a la autoridad, ir ante la autoridad fiscal y decirle, fíjate, estoy planeando hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto para lograr atenuar mi carga tributaria y te lo vengo a decir. Y si no te lo vengo a decir, pues me puedes sancionar el día de mañana. Así es, los esquemas. Entonces, es tanto como que ya tenemos terrorismo fiscal, ya tenemos Big Brother fiscal, ¿sí? Y ahora también tenemos sacerdote fiscal, porque entonces ahora estás obligado a irte a confesar con el SAT, ¿sí? Nada más que del otro lado de la mamparita, pues no está un sacerdote, está Satanás, ¿no? Entonces le vas a ir a confesar al demonio, pues qué es lo que estás haciendo. Y a la vista de la autoridad fiscal, pues todos somos planeadores, evasores, elusores, somos pecadores fiscales, ¿no? Ay, maestro, vaya que, fíjese qué buena analogía acaba de hacer usted. Y sí, es muy cierto. Pero de verdad, muchas gracias, querido maestro. Sabemos que la planeación fiscal no se puede agotar en tan poco tiempo, pero nos lo explicó muy bien. Le agradecemos mucho su tiempo. Sobre todo invitarlos a todos ustedes a que sigan al maestro. El maestro Miguel Ángel Villa Beltrán participa en GBA Consultoría, inclusive ahí dan muchos cursos y uno de los cursos que va a dar próximamente el maestro va a ser sobre planeación fiscal precisamente. Y pues esto, ahí lo va a ver, lo vamos a ver más a detalle. Pues de verdad, muchas gracias. Agradecemos al doctor Raúl Juan Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, al maestro Ricardo Rojas Arévalo, secretario general de la misma, y a la doctora Sonia Venegas Álvarez, secretaria académica. Pero sobre todo agradecemos a nuestro invitado estrella del día de hoy, a nuestro querido maestro, el maestro Miguel Ángel Villa Beltrán. Gracias por su tiempo, maestro. Gracias por compartir con nosotros y que sea la primera transmisión de muchas otras con su presencia y su espacio. Muchas gracias, maestro. Muchísimas gracias, Juan. Pues ha sido un placer para tu servidor. Le reitero, un honor para mí poder estar en contacto, aunque sea en esta ocasión de manera electrónica, con toda esta situación tan paradigmática que estamos viviendo de la pandemia, pero pues es importante cuidarnos y pues no me resta más que invitarles a que se sigan preparando. Anímense a entrarle al derecho fiscal. Es lindo, es bonito, es técnico, es muy pulcro, es una materia, pues, digamos, no tan nueva, pero que da mucho todavía por explorar. Y seguramente, pues, encontrarán un camino en el derecho fiscal para llegar a esos objetivos profesionales con los que se vieron motivados a estudiar derecho. De verdad, los invito a que se sigan preparando, a que nos sigan también, que sigan aquí a Juan, y pues que sea, como bien dice, la primera de muchas ocasiones en las que podamos estar en contacto y ojalá tengamos oportunidad, pues no solo también platicar de derecho fiscal, sino de algunos chistes fiscales, pues para divertirnos con toda esta situación que vivimos en el ámbito fiscal. Muchísimas gracias.
Juan, y muchas gracias a quienes nos ven a través de sus monitores hoy día. Muchas gracias, maestro. Ya lo escuchó, suscríbase a nuestro canal, comparta, que esta información, como diría una persona muy famosa de la televisión, es información que cura a los contribuyentes, cura a todos los que nos dedicamos a esta bonita materia. Así que compártanla y nos vemos en una próxima emisión. Hasta la próxima.